Bueno, hola clase, espero que todos estén muy bien. Este es un experimento para todos. Dada la crisis, la coyuntura del coronavirus que se vive hoy globalmente, pues quiero encontrar la mejor forma de transmitir el material restante. Como saben, nos queda mucho por cubrir. Dado que somos 39 personas en el salón, considero mejor grabar un video en donde puedan ver los PowerPoints y escucharme comentarlos. Lo subiré a YouTube y allá sobre la liga que les envíe podrán publicar sus preguntas. Creo que también servirá que el resto de los de sus compañeros así las vean y me puedan ayudar a responder si es que quieren contribuir a la discusión. Lo tomaré en cuenta a la hora de calificar la participación y le pediría a todos que por favor al link que les envíe comenten con su nombre en la sección de comentarios. Habiendo dicho esto, también les estaré enviando un correo con los métodos de evaluación, porque supongo que tendré que modificarlo un poco dado los cambios y dado que nos hemos perdido las últimas 4 horas de clase y quién sabe cuántas más sean. Pero bueno, quiero dar un último aviso y es que trataré de hacer los videos lo más cortos posibles. Les estaré enviando todo el material suplementario por correo, lecturas, los PowerPoints, los convenios, tratados, etcétera, para que ustedes complementen y me puedan contactar también en cualquier momento, porque creo que hacer videos de 2 horas es contraproducente y antipedagógico. Esos son los avisos parroquiales. Si bien recuerdo, nos quedamos en participación directa en hostilidades en la última clase. Si damos un par de pasos hacia atrás, lo primero que vimos en clase fue clasificación de conflicto armado. Nos adentramos en clasificación de conflicto armado internacional vis-a-vis no internacional, conflicto armado de carácter no internacional, que como saben es mucho más complejo y a lo cual dedicamos bastante tiempo. Vimos la relación de jus ad bellum y jus in bello, y entendiendo entonces el ámbito material de aplicación del derecho internacional humanitario, que es cuando existe en efecto una guerra, un conflicto armado, nos podemos entonces hacer la pregunta de quiénes son combatientes y quiénes no en este conflicto armado. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en las últimas 2 clases y se resume a grandes rasgos en esta pequeña tablita que les presento. Como saben, definir combatiente en un conflicto armado de carácter internacional es bastante más sencillo que hacerlo en un conflicto armado de carácter no internacional, y para el primer caso sabemos que casi todo está resumido en el artículo 4 del Convenio 3 de Ginebra. Como saben, el artículo 4 del Convenio 3 de Ginebra nos indica quiénes son aquellos que en un conflicto armado son acreedores de protecciones de prisionero de guerra, y a través de la definición de un prisionero de guerra nos arroja luz acerca de quiénes son considerados combatientes. Y son estas 3 categorías que vemos aquí, ¿de acuerdo? La más sencilla son los miembros regulares de las Fuerzas Armadas, sean o no reconocidos por su contraparte, ¿de acuerdo? Una definición más completa de quiénes son en efecto miembros de las Fuerzas Armadas nos la provee el artículo 43 del protocolo 1 adicional, si bien recordarán. ¿De acuerdo? Después el artículo 4 del convenio 3 de Ginebra nos dice que también los miembros y milicias, así como resistencias organizadas que actúen de facto bajo la autoridad de una de las partes al conflicto, también son considerados combatientes en dado caso que cumplan con los 4 criterios, que son: tengan un mando responsable, es decir, una estructura de mando, que porten armas abiertamente, que tengan uniformes o seña distintiva y que sean capaces de hacer su estructura les permita hacer respetar las reglas del derecho internacional humanitario. ¿De acuerdo? La tercera categoría de combatientes en un conflicto armado de carácter internacional la le veo más los levantamientos en masa, que también están definidos en el artículo 4 del Convenio 3 de Ginebra, y que nos explican que cuando un grupo de civiles en masa, vaya la redundancia, se levantan de forma espontánea ante una invasión, ellos también son acreedores a las protecciones de prisionero de guerra.
¿Cuál es la importancia de la definición de combatientes? Lo vimos también muy a fondo. Hablamos ya de privilegio de combatiente, inmunidad de combatiente. Si llego a hacer videos de las clases anteriores solo para tener completo el canal de YouTube, lo podrán ver en videos anteriores. Pero estos son todos temas ya cubiertos en clase. ¿De acuerdo? Y también nos adentramos un poquito hacia una categoría algo especial, que es la de no combatientes, que sin embargo acompañan a las fuerzas armadas en un conflicto armado. Y estos son los médicos y clérigos, que a pesar de estar formalmente incorporados en las fuerzas armadas, si su única función es aquella, ya sea de médico o de un sacerdote, pastor o cualquier otra persona con vocación únicamente religiosa, entonces estas personas son consideradas no combatientes. Sin embargo, por el hecho de estar acompañando a las Fuerzas Armadas, no figuran, como el resto de los civiles, dentro de la fórmula de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Es decir, que no son considerados daños colaterales como lo sería cualquier otro civil. Todo esto ya lo cubrimos en clase, pero creo que, dado que llevamos tantas semanas sin vernos, valía la pena hacer este resumen. Y entonces nos encontramos en la última categoría de este diagrama, que como les digo, creo que resume mucho de clasificación de combatientes, que es los civiles. Y la pregunta primordial a hacernos en torno a los civiles es: ¿cuándo están estos participando directamente en hostilidades? Como sabemos, tanto el artículo 51 del Protocolo 1 adicional como el artículo común 3 a los convenios de Ginebra nos dice que los civiles son acreedores de toda protección de ataque letal y de ataque directo, siempre y cuando no participen directamente en hostilidades. La pregunta lógica se convierte entonces en cuándo está un civil participando directamente en hostilidades, lo cual, como saben, no es tan sencillo de responder. ¿De acuerdo? Vimos en clase que un grupo de expertos convocados por el Comité Internacional de la Cruz Roja se reunieron de 2003 a 2008, si no me equivoco, para discutir la noción de participación directa en hostilidades. Un civil que participa directamente en hostilidades no solo no cuenta con inmunidad de combatiente y no cuenta con privilegio combatiente, es decir, como saben, el privilegio, entre comillas, de matar a tu contrincante, hacer uso de la fuerza letal, más bien. Y además, aquel civil que participa directamente en hostilidades no cuenta con protecciones de prisionero de guerra. ¿De acuerdo? El hecho de que no tenga inmunidad de combatiente quiere decir que puede ser procesado legalmente y se puede proceder penalmente en su contra por sea levantamiento, sea traición, sea homicidio, etc. Cosa que no se puede hacer con un combatiente regular. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos la clase pasada y vimos los primeros dos criterios que formula el Comité Internacional de la Cruz Roja para definir a alguien participando directamente en hostilidades. Les compartí por correo este pequeño documento, este documento de 92 páginas, que lleva a cabo toda la discusión en torno a quién es un combatiente, quién no, y se echa un clavado de lleno a la noción de participación directa en hostilidades. ¿No? Como les comentaba, en este comité, más bien en este grupo de expertos, estuvieron convocados no solo militares, abogados, miembros de distintos cuerpos diplomáticos, etc. Y es una guía muy completa de cuándo está un civil participando directamente en hostilidades. Así que, dado que este video será un poco corto, los invito a revisarlo y hacerme cualquier pregunta al respecto, si es que se quedan con dudas. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que para participación directa en hostilidades, me voy a saltar todos los slides que ya vimos, todas las láminas, perdón, que ya vimos. También vimos cuáles son las protecciones principales de los prisioneros de guerra, según el Convenio 3 de Ginebra, ¿de acuerdo? Y les puse un par de videos al respecto. Y nos quedamos aquí en participación directa en hostilidades. Un ejemplo de la importancia, como les decía, de llegar a una definición clara de esto es el artículo 51 del Protocolo Adicional 1. Civilians shall enjoy the protection afforded by this section unless and for such time as they take direct part in hostilities. ¿De acuerdo? Entonces, un civil que
toma parte, que participa directamente en hostilidades, mejor dicho, pierde las protecciones previstas por el Convenio 4 de Ginebra, que se refiere a la protección de civiles, y el artículo 51 de la sección del Protocolo 1 adicional, que también se refiere a protecciones de civiles. ¿De acuerdo? Como les decía, en esta discusión del Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities, se llega a 3 criterios acumulativos. ¿Qué quiere decir que sean acumulativos? Quiere decir que los 3 se tienen que cumplir para que alguien, en un dado momento, sea considerado como un civil participando directamente en hostilidades. ¿Por qué digo en un dado momento? Porque la participación directa en hostilidades se evalúa para hechos específicos. No es el estatus de una persona, de un individuo, en cualquier momento, es el estatus de esa persona durante su participación en una operación militar. ¿Qué quiere decir ese lapso de tiempo? ¿Cuándo comienza y cuándo termina una operación militar? Nos dice el Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities que desde la preparación de la operación hasta que se desmonta y concluye totalmente la operación. Es decir, incluso la huida de un individuo puede considerarse parte del desmontaje de dicha operación. Esto lo veremos más adelante, pero el punto es que se tienen que evaluar situaciones específicas y la relación de cada individuo con esa acción en particular. Y es con relación a ello que se crean estos 3 criterios. El primero ya lo habíamos visto y es el umbral de daño. Y es que la acción que está realizando este civil tenga la capacidad de infligir un daño a alguna de las personas protegidas del bando contrario o afectar adversamente las operaciones militares o la capacidad militar del bando contrario. Entonces, esto es lo que vemos aquí. ¿Qué quiere decir afectar adversamente la capacidad militar de tu adversario? Representar cualquier tipo de obstáculo. Incluso un bloqueo de calles puede, por ejemplo, cumplir con el umbral de daño. Me explico, le estás impidiendo el paso a tu contrincante, le estás impidiendo el paso al ejército contrario. Entonces, tú como civil estás, digamos, debilitando la operación militar, la capacidad de acometer un objetivo militar por parte del bando contrario. Otra forma de que se cumpla con el umbral de daño es infligir muerte, perjuria o destrucción, cualquier tipo de daño a personas u objetos protegidos, que también te puede hacer calificar como un civil que, si bien no participa todavía directamente en hostilidades, porque falta ver los otros 2 criterios, pero que cumple con este umbral de daño. Lo vimos muy a fondo en la última clase, entonces no quiero entrar tan de lleno, pero pensemos en esfuerzos de sabotaje, disturbios logísticos, incluso ciberataques, hechos de espionaje. Todos ellos pueden ser considerados como que un civil cumple con este umbral de daño y por consecuencia, o más bien que este civil, su acción específica significa un demeritamiento de la operación militar contraria y que por consecuencia cumple con este umbral de daño. ¿De acuerdo? El segundo criterio, que a mí me parece el más interesante, es el de la causal directa. Nos dice el Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities que there must be a direct causal link between the act and the harm likely to result either from that act or from a coordinated military operation of which that act constitutes an integral part. ¿Por qué no desmembramos un poquito este párrafo? Hago solo un pequeño paréntesis. Si me trabo en alguna parte o me tomo mi tiempo es porque estoy haciendo este video tal y como doy la clase, es decir, sin ninguna nota, solo apoyándonos del PowerPoint, y normalmente me beneficio de las pausas que hacemos con sus preguntas, pero en este momento obvien cualquier tipo de pausa de mi parte. Bueno, ¿qué queremos decir con una causal directa? Quiere decir que debe de haber un nexo, un vínculo causal inmediato, no temporalmente inmediato, pero un vínculo causal
obvio entre el acto específico que está realizando el civil y el daño que se mencionaba en el primer criterio y el umbral de daño, ¿de acuerdo? Entonces, el Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation Hostilities, este grupo de expertos nos pone un par de ejemplos. Nos dice, por ejemplo, qué pasa con un conductor de camión que carga municiones. Este conductor es un civil y la pregunta que nos hacen es, ¿está este civil participando o no directamente en hostilidades? Como les decía, esta es una pregunta de vida o muerte porque de ello depende que tenga protecciones de civil, ¿de acuerdo? Entonces, si no las tiene y si está participando directamente en hostilidades, este conductor de camión es un objetivo militar legítimo en sí mismo. Y él puede ser, por consecuencia, el objeto de un ataque letal y un ataque directo, ¿de acuerdo? En pocas palabras, lo puedes matar si eres el soldado del bando contrario, ¿de acuerdo? La respuesta, dado que no les puedo preguntar en viva voz, es que esto depende de hacia dónde se dirige el conductor. ¿Por qué? Por el criterio de nexo causal. Si el conductor se dirige a un almacén o a un puerto, hay mucha distancia causal, existen muchos pasos en la cadena causal para que esas municiones lleguen a significar un daño según el criterio de umbral de daño que vimos en la lámina anterior, ¿de acuerdo? Es decir, si el conductor se está dirigiendo hacia un almacén o hacia un puerto para que después estas municiones sean transportadas a el frente de combate, a la línea de fuego, entonces este conductor está demasiado alejado de la operación militar concreta que se va a llevar a cabo con estas municiones, ¿de acuerdo? Entonces esto cambia por completo el estatus del conductor. Es un civil y ya no es un civil participando directamente en hostilidades. Si quieres detener al conductor, porque las municiones pueden ser un objetivo militar legítimo, lo tienes que detener según dictan las directrices y las normas de derechos humanos y no derecho internacional humanitario, lo cual quiere decir que lo tendrías que detener y que el uso de la fuerza letal podría ser solo utilizado como herramienta, como instrumento de último recurso. Y esto está muy bien codificado en el artículo 9 de los Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Officials. Creo que ese es el nombre completo del documento, pero es el protocolo internacional de derechos humanos que indica cuándo pueden hacer uso de la fuerza y qué tipo de uso de la fuerza pueden hacer oficiales del gobierno en distintas situaciones. El punto es que si el civil no está participando directamente en hostilidades, se procedería conforme a la norma más específica que existe para regular ese tipo de hecho, la cual corresponde a derechos humanos y no al régimen más restrictivo, menos restrictivo sobre el uso de la fuerza, que es el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de conflicto armado. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta de qué pasa con el conductor de municiones se responde con la causal directa, que es el segundo criterio de participación directa en hostilidades. ¿Qué tan directa es la relación entre el hecho específico que está llevando a cabo dicho individuo con el daño en que se va a incurrir por parte de las fuerzas contrarias o para las fuerzas contrarias? ¿De acuerdo? Este es el resumen de cómo lo dicta este documento. Es that delivery by a civilian truck driver of ammunition to an active firing position at the front line would almost certainly have to be regarded as an integral part of ongoing combat operations and therefore as direct participation hostilities. Transporting ammunition from a factory to a port for further shopping to a storehouse in a conflict zone, on the other hand, is too remote. La relación es demasiado remota, está mucho mejor dicho de lo que yo lo podía haber hecho. From the use of that ammunition in specific military operations to cause the ensuing harm directly. Lo que nos está diciendo esto es muy sencillo. Si existe la noción de participación directa en hostilidades, entonces también existe la noción de participación indirecta en hostilidades, y este criterio de vínculo causal, de nexo causal directo, es lo que nos ayuda a distinguir
cuando es una participación indirecta en hostilidades, como la de este conductor dirigiéndose hacia un almacén, versus la participación directa en hostilidades, que sería este conductor dirigiéndose hacia el frente enemigo, ¿no? Hacia la línea de combate. También es importante ver esta segunda parte del párrafo, que es constitutes an integral coordinated military operation of which that act constitutes an integral part. Es decir, el acto de un individuo específico, la acción específica de un individuo, no tiene que en sí misma constituir toda la operación militar, pero sí una parte integral de la misma. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de soldados, en este caso en una van, dirigiendo un dron. Existe la persona con el mapa y las coordenadas y el GPS, existe la persona manejando el dron, existe la persona manejando las armas que carga el dron. Todas estas personas estarían participando directamente en hostilidades, no solo la persona que dispara a la hora de que el dron lleve a cabo el ataque. ¿Me explico? Eso es a lo que se refiere esta segunda parte del criterio de nexo causal. Otra pregunta que les haría, y todas estas son las que me gustaría discutir a viva voz con ustedes en clase, pero basta decirlo. ¿Qué pasa con plantar minas o booby traps? Muchos pensarían que plantar una mina o una trampa para el enemigo cumpliría con el umbral de daño definitivamente, porque se estaría infligiendo un daño para el bando contrario. Pero la pregunta es, ¿qué tan directo es esto? Muchos pensarían que si la mina antipersonal tarda 3 años en explotar, entonces el nexo causal no es directo. Y la respuesta no es esa. La respuesta es que el nexo causal no depende de la proximidad ni territorial ni temporal de la acción. Es decir, yo puedo plantar una mina antipersonal que explote en 10 años en Afganistán, por dar un ejemplo extremo, y a pesar de la distancia en tiempo entre mi acción y el daño, no hay distancia en la cadena causal. Mi acción está directamente ligada al daño en el que se incurrió. ¿De acuerdo? Entonces, se cumpliría en efecto tanto con el umbral de daño como con el nexo causal directo. Otros tipos de participación indirecta, al igual que el camión del conductor de camión que se conducía hacia un almacén, incluyen investigación científica, el diseño de armas, transporte de armas, a menos de que cualquiera de estos hechos se lleve a cabo como parte integral de una operación militar específica. Entonces, un científico desarrollando una nueva arma también está muy alejado causalmente de la operación militar concreta y del daño que se va a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo veremos también más adelante en la definición de objetivos militares. Lo dice muy bien este grupo de expertos. Direct causation should be understood as meaning that the harm in question must be brought about in one causal step, un paso causal. El ejemplo de la mina antipersonal lo deja muy claro. No importa qué tan distante esté yo geográficamente, como en el caso de los drones, o temporalmente, como en el caso de la mina antipersonal, estoy a un paso causal, mi acción está a un paso causal del daño en el que se incurre. Se repitió esta lámina. Y el tercer criterio es que la acción que se está evaluando debe de estar específicamente diseñada para causar el umbral de daño del que se habla en el primer criterio. No solo debe de estar a un paso causal, no solo debe de cumplir con un daño, sino que la acción debe de estar específicamente ligada a ese daño. Podemos pensar en muchos ejemplos y por eso la importancia de que los criterios sean acumulativos y que no los observemos por separado. Podemos pensar en un par de ejemplos en donde se cumple con el primer criterio, que es el umbral de daño, se cumple con el segundo criterio, que es el nexo causal, pero no se cumple con el tercer criterio, que es el nexo bélico. El primero y el más obvio es la legítima defensa. Si un civil actúa en legítima defensa, cumple con el umbral de daño porque está, digamos, matando a un contrincante, que es un daño para la consecución del objetivo militar del oponente, y que es un daño
cumple con el umbral de daño, en pocas palabras. Cumple con el nexo causal porque digamos que lo estoy acuchillando, entonces en ese caso estoy a un paso causal de el daño que se está infligiendo, que se está llevando a cabo, pero no cumplo con el nexo bélico porque mi acción no fue diseñada en favor o en detrimento de una de las partes al conflicto. Yo solo me estaba defendiendo como civil porque estaba siendo violentado. ¿De acuerdo? Entonces no se cumple con el nexo bélico. Otro ejemplo, perdón, la redundancia, sería un asalto, por ejemplo. Un asalto o el robo de un banco, en el contexto de un conflicto armado, pensemos que Afganistán está en guerra con Estados Unidos, ¿no? Que lo estaba hasta hace un poco más de un mes, que se firmó este acuerdo de paz. Bueno, para quien ve este video después, si alguien lo hace, estamos a mediados de marzo del 2020 y hace un poco más de un mes se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes para un cese al fuego indefinido en Afganistán, ¿no? Digamos que existe un conflicto armado entre Afganistán y Estados Unidos y en el contexto de este conflicto armado un grupo de asaltantes roba un banco e intercambia fuego con el ejército de Afganistán. ¿Cumplen con el umbral de daño porque le están causando daño a una de las partes al conflicto armado? Sí. ¿Cumplen con el umbral, con el nexo causal porque están disparando? Entonces no existe ninguna distancia causal entre el hecho y el daño, ¿de acuerdo? Pero no cumplen con el nexo bélico porque el robo del banco no fue diseñado específicamente en detrimento de una de las partes al conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos lo dice el documento al cual hacemos referencia? An act must be specifically designed to directly cause the required threshold of harm in support of a party to an armed conflict and to the detriment of another. Although the use of force by civilians to defend themselves against unlawful attack or looting, rape, and murder by marauding soldiers may cause the required threshold of harm, its purpose is not to support a party to the conflict against another. Ergo, el caso de, bueno, más bien aquí se ejemplifica el caso de la defensa propia, ¿no? Último, y tampoco cubierto en la última clase, ¿qué quiere decir for such time as they participate directly in hostilities? También nos da respuesta a esto el documento de Direct Participation, de Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities, este documento que tiene aquí. De verdad que lo recomiendo ampliamente cualquiera de estas secciones si tienen duda al respecto. Nos dice cuándo es el inicio y el fin de la participación directa en hostilidades. Measures preparatory to the execution of a specific act of direct participation in hostilities, as well as the deployment to and the return from the location of its execution, constitute an integral part of that act. Quiere decir que desde la preparación de las medidas hasta el regreso de la ubicación en donde se ejecutó esta hostilidad constituye una parte integral de la operación militar. Entonces digamos que soy un civil que le echa la mano a Hamas en Gaza para montar y disparar misiles hacia Israel. Este civil es considerado como alguien que participa directamente en hostilidades desde que monta el misil, desde que está preparando el montaje del misil, hasta el momento en que lo desarma y está regresando a casa. Entonces está regresando hacia alguna otra ubicación que no sea aquella en donde se ejecutó la hostilidad en cuestión, a la cual hacemos referencia, a la hostilidad en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, existe una pregunta mucho más compleja y tal vez sirva a echar mano del ejemplo de Hamas, justo que estábamos haciendo. ¿Es distinto un civil que participa en el montaje de este misil y en el disparo de este misil en una ocasión que aquel que pertenece de forma permanente a este grupo armado y que tiene una función de combate dentro de este grupo? Esa persona se asemeja enteramente a un combatiente en un conflicto armado internacional, porque si te vuelves miembro de esta fuerza armada organizada, como lo puede ser Hamas,
y eres un miembro y tienes una función constante de combate dentro de esta organización, entonces dejas de ser un civil y prácticamente te conviertes en un objetivo militar legítimo en todo momento, no solo durante el hecho de tu participación directa en hostilidades. Entonces tenemos muchas áreas grises, o más bien muchos pasos a analizar, muchos niveles de análisis. El primero es si eres miembro o no de este grupo armado que se encuentra en conflicto con algún estado o con otro grupo armado no estatal. En ese caso no importa si cumples o no con los 3 criterios, es decir, no importa si en ese momento estás participando directamente en hostilidades, porque cuentas con lo que nos dice aquí la presentación, una función continua de combate. Entonces, ¿cómo lo dice específicamente? Nos dice civilians lose protection against direct attack for the duration of each specific act amounting to direct participation in hostilities. Entonces, si eres un civil, pierdes protecciones durante ese acto específico, y por eso la importancia de lo que les comentaba desde el principio es una acción específica. Mientras que si eres un miembro del grupo armado organizado no estatal, en un conflicto armado dejas de ser civil y pierdes la protección de ataque directo siempre que tengas esta función continua de combate. Esto es lo que le llaman el grupo de expertos Continuous Combat Function, y es un concepto que surge a partir del caso de Israel versus la Comisión de Tortura. Es un concepto que nace en la Suprema Corte israelí y que ayuda enormemente a diferenciar entre un civil que participa en un momento dado en hostilidades versus aquel que forma parte constante de las operaciones militares de un grupo. ¿Qué es lo que quiere evitar este concepto del Continuous Combat Function? Continuous Combat Function quiere evitar lo que se le llama el Revolving Door Dilemma, el dilema de la puerta revolvente. ¿Qué quiere decir? Y me voy a parar un segundo para esto. Quiere evitar el que cualquier dado civil se beneficie del hecho de poder entrar y salir de participación directa en hostilidades a voluntad. Entonces quiere evitar lo que se le llama la puerta revolvente, porque quiere decir que no puedes entrar a un lugar y decir soy combatiente y salir y decir ahora soy civil de vuelta y no puedes matar, y al día siguiente volver y decir otra vez soy combatiente porque estoy participando directamente en hostilidades, ¿de acuerdo? Entonces quiere evitar que, en pocas palabras, se abuse de las protecciones que otorga el derecho internacional humanitario y que prevé el derecho internacional humanitario para civiles. Entonces trata de encontrar un punto medio. Este es uno de los mayores retos al principio de distinción entre civil y combatiente. Continuous Combat Function requires lasting integration into an armed organization or armed group, es decir, que esté integrado desde hace tiempo en el grupo armado. Thus, individuals whose continuous function involves the preparation, execution, or command of acts or operations amounting to direct participation in hostilities are assuming a continuous combat function. Si bien recuerdan, cuando hablamos de combatientes en un conflicto armado internacional y hablamos de miembros regulares de las Fuerzas Armadas, hablábamos que, a excepción de médicos y clérigos, la definición de combatientes es una de test de carácter formal, no de carácter funcional. No importa la función con la que cumplas dentro de las Fuerzas Armadas, lo único que importa es si estás formalmente integrado en las Fuerzas Armadas. En el caso de civiles participando directamente en hostilidades, que forman parte de un grupo armado organizado, como lo puede ser Hamas, aunque Hamas hoy es un poco mal ejemplo, es confuso porque es la autoridad democráticamente elegida de Gaza. Pero en el caso de la función continua de combate, importa tu función. No es que seas un integrante formal del grupo, es que tengas además una función de combate, preparación, ejecución o comando de operaciones militares. ¿De acuerdo? Entonces, un propagandista de este grupo armado no estatal, pensemos en, no sé,
en los zapatistas en México, si existiera un conflicto armado de carácter no internacional con los zapatistas, si eres un propagandista no tienes una función continua de combate a pesar de que eres un miembro regular de esas fuerzas. Por eso, nótese que se dice Organized Armed Group, no si eres miembro del grupo en general, pero del grupo armado, ¿de acuerdo? Con esto, prácticamente concluimos las preguntas acerca de participación directa en hostilidades. Existen otras preguntas que surgen, como si alguien que fue reclutado y entrenado para participar en hostilidades, pero aún no ha participado en hostilidades, esa persona se asume que ya tiene una función continua de combate, incluso antes de que lleve a cabo el primer acto hostil. Resumen. Individuos que continuamente acompañan o apoyan un grupo armado u organización, pero cuya función no involucra participación directa en hostilidades, no son miembros de ese grupo armado dentro de la definición de derecho internacional humanitario. Es el caso del propagandista que les mencionaba. ¿De acuerdo? Entonces, leamos este último párrafo y con eso concluimos participación directa en hostilidades. A continuous combat function may be openly expressed through the carrying of uniforms, distinctive signs, or certain weapons. Yet it may also be identified on the basis of conclusive behavior, for example, where a person has repeatedly directly participated in hostilities in support of an organized armed group, in circumstances indicating that such conduct constitutes a continuous combat function rather than a spontaneous, sporadic, or temporary role assumed for the duration of a specific operation. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es distinguir entre alguien que tiene una función continua de combate y alguien que, como dice este párrafo, solo participó espontánea, esporádica o temporalmente en las hostilidades? Es muy complicado. Pensemos otra vez en los zapatistas, en un civil que ayuda a los zapatistas a montar un ataque. El primer caso hipotético que me vino a la cabeza. Tal vez un mejor ejemplo hubieran sido las FARC en Colombia. Pensemos en un miembro de las FARC que participó civil en hostilidades en un dado momento. ¿Cómo saber que va a volver a incurrir en estos hechos ilícitos bajo el Código Penal colombiano, seguramente? O que solo fueron un acto esporádico de una ocasión, y si en ese momento no lo atacaste porque estaba participando directamente en hostilidades, ya no lo puedes atacar. A diferencia del caso en que pudieras concluir con certeza que no es la primera vez que sucede, que es un patrón de comportamiento y que por consecuencia lo puedes atacar aunque esté durmiendo en su casa, porque ya es un miembro de esta organización armada, de este grupo armado organizado que son las FARC. Esto es de una complejidad enorme y para lo cual se echa mano de muchas herramientas, incluida drones de supervisión, por ejemplo. Entonces, con esto concluimos no solo participación directa en hostilidades, sino definición de combatientes. Ya sabemos cómo se definen combatientes en un conflicto armado de carácter internacional, como miembros regulares, sean reconocidos o no. Milicias, siempre y cuando cumplan con las 4 condiciones de tener un mando responsable, uniforme o seña distintiva, cargar armas abiertamente y ser capaces de hacer respetar el derecho internacional humanitario, y levantamiento en masa. Cabe mencionar que, como saben, la segunda categoría de miembros de milicias y resistencias organizadas es un poco matizada por el artículo 44 del protocolo adicional 1, que reduce un poco los criterios prácticamente a solo cargar armas abiertamente. Y también ya entendemos quiénes son no combatientes, que son civiles, médicos y clérigos, siempre y cuando ninguno de estos participe directamente en hostilidades. Entonces, con eso concluimos, digamos que la primera clase que les debía, desde que sucedió esta la cuarentena. 40 minutos de video, lo siento si me expandí. Por favor, comenten debajo, si tienen cualquier duda, háganmela saber. Gracias y espero que todos estén muy sanos.